Pues esta es la última presentación de este coloquio y es turno de la compañera María de los Ángeles Gutiérrez Lovera presentarnos la investigación que lleva por título Reconstruyendo el espacio público urbano, un análisis psicosocial de las perspectivas cotidianas de migrantes haitianos y habitantes de Cuba. Esta ponencia aborda un tema de gran relevancia social y académica, la migración haitiana en la alcaldía Tláhuac, fenómeno que ha cobrado visibilidad y que plantea importantes desafíos en términos de convivencia, espacio público y cotidianidad. Presenta la investigación que se ha desarrollado centrada en la cotidianidad de la alcaldía Tláhuac para habitantes y migrantes haitianos como un espacio en el que se expresan tanto las tensiones como las posibilidades de encuentro de distintas formas de habitar la ciudad. Este trabajo propone una mirada situada, sensible y crítica que nos invita a pensar más allá de los discursos institucionales. Pero, con esto en mente, damos la palabra a la compañera. Por favor, adelante. Gracias, Miguel. Primero que nada, gracias a la profesora Edith, a Emanuel. El profesor Díaz no va a poder estar, pero entiendo sus comentarios. Pero que sobre todo, gracias por estar. Leyendo a Miguel o escuchando a Miguel, vi que sí, el título ha cambiado muchas veces y estoy muy segura de que va a volver a cambiar en algún momento de esta investigación. También me di cuenta hace poquito que esta parte del reconstruyendo era porque la investigación se estaba reconstruyendo. Esas vivencias cotidianas en ese espacio público entre migrantes haitianos y habitantes de Tláhuac. Pero bueno, vamos más hacia la investigación, la que sigue. El fenómeno social de la migración a un nivel macro se puede ver desde distintas perspectivas. Y de hecho, México es un país que, como ya vieron, hoy hubo muchas presentaciones de migración, retoma el tema de la migración desde diferentes aspectos, aristas. Incluso México ocupa para 2020 el segundo lugar de personas de origen migrante. Esto ya habla por sí mismo del fenómeno, ¿no?, de su magnitud. Y yo empiezo con algo que había dejado de lado totalmente, que son las condiciones políticas de la migración en tránsito por México. Estas políticas son de tres formas, o bueno, yo las veo desde tres perspectivas: abiertas, cerradas y semiabiertas. Es decir, permiten el paso libre o estancan a los migrantes en algún punto, en algún lugar. Pero yo hablaba de esto con Emanuel y era como, no es una política entre nosotros como sociedad, es una política de las instituciones, de los gobiernos, que delinean el flujo, que lo acotan e incluso que lo obstruyen. Entonces eso ya nos da un indicador, un analizador de la forma de migración que vamos a ver. Yo no sugiero o no me gusta hablar de migración forzada, y hay un porqué que voy a retomar más adelante. Pero sí hay que decir esta parte de que la migración en específico que está más cercana a mi tema de investigación es la migración forzada. Por otro lado, en una parte de la ecuación tenemos la diáspora haitiana, que enfrenta dificultades en nuestros territorios. Igual que mi compañero Edgar, el contexto de migración de Haití es, bueno, trágico, vamos a ponerlo así, en palabras del doctor Tonatiuh, que fue el comisionado de la organización del Instituto Nacional de Migración durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta trágica migración de Haití viene siendo provocada por diferentes situaciones sociales, políticas, económicas y sobre todo ambientales. Recibió un sismo en 2010, luego en 2021 vuelve a recibir un sismo, y esto aunado al asesinato del presidente pues genera que esta diáspora se empiece a percibir en toda Latinoamérica. Para 2014 está el Mundial de Brasil, entonces se necesita mano de obra, los migrantes se empiezan a mover. Las políticas migratorias para 2015 y 2016 están abiertas, hay un paso libre que invita a los migrantes haitianos en específico a pasar hasta Estados Unidos, y entonces ese flujo pues es constante, pero como ya hemos visto en anteriores investigaciones, pues en algún momento se corta por esta parte de las políticas, por el cambio de gobierno y por esta movilidad acotada. Del otro lado de la ecuación tenemos a la alcaldía Tláhuac. Mi investigación se especifica o se acota en la alcaldía Tláhuac, porque, bueno, yo vivo ahí. Entonces,
Hubo un acontecimiento que siempre es como el por qué quise investigar esto, que fue con la llegada de los migrantes. La Comar puso en las inmediaciones del bosque de Tláhuac, sobre la calle Eberto Castillo, la Comar sus oficinas para hacer el trámite de refugiados. Empieza a llegar una cantidad de haitianos, y Tláhuac es una alcaldía en la periferia de la ciudad, en el oriente en específico, es decir, tiene diferencias entre las otras alcaldías de la ciudad, carece de servicios, como el agua, la luz, la electricidad, de seguridad. No es la mejor alcaldía para vivir, hay muchas violencias dentro de ella. Entonces, ¿por qué pasar hasta acá la Comar y su oficina? ¿O por qué el movimiento tan constante de oficinas? Bueno, pues es una forma también como de acotarles el paso o de perturbar el paso de esos migrantes. La que sigue, por favor. Entonces nos vamos a que el conflicto empieza, para ser específicos, mucho antes de 2023, pero yo me voy a acotar a 2023. Migrantes haitianos versus habitantes de Tláhuac, y esto es en primer momento lo que a mí me detona. Hay conflictos, ¿por qué? Porque yo vi en el Walmart como un residente, habitante de Tláhuac le decía, lárgate a tu país, a un migrante haitiano que claramente no le entendió. Pero se empieza a llamar a la alcaldía Tlaití, o la pequeña Haití, por la gran cantidad de migrantes, y esto no quiere decir que haya muchos, simplemente es que Tláhuac no es una comunidad, no es un lugar en el que los migrantes se queden, en el que los migrantes existan. No es como en las fronteras, no hay migrantes en Tláhuac. ¿Por qué ahora hay migrantes en Tláhuac? ¿Por qué para 2023? Y empiezan esas disputas, esos conflictos. Y justamente para este momento, ya 2025, esta realidad que están viendo en la fotografía de campamentos, de estar en la calle, que perturbaba tanto, ya no está. Es diferente, ha cambiado y se ha transformado. Y eso para mí era como difícil de ver. Algo que platicaba con el doctor Donatiu era que en esta macrodislocación de la migración haitiana en específico, había como un iceberg, ¿no? Y entonces en la puntita estaban los conflictos, pero hacia abajo había muchas cosas que orillaban a los migrantes a estar ahí, y que si bien el racismo y la xenofobia pues eran parte de, había más por debajo, y era importante recuperar esas experiencias. Es por ello que yo ahora me pregunto, y el interés de conocer esos espacios que habitan, esas relaciones entre los migrantes y los residentes, sus estrategias de adaptación, que no sé todavía si es adaptación lo que quiero recuperar, las prácticas religiosas, las experiencias laborales y recreativas, son parte importante del interés de esta investigación. Acá sigue, por favor. Pero para hablar de relaciones necesito hablar de lugares, de espacios. Sí, he hablado mucho de espacios, hasta nombré a Tláhuac como un país. Entonces, si el espacio es público, si es urbano, si hay espacialidad, yo recupero a estos dos autores, a Lefebvre y a Manuel Delgado. Lefebvre, por su parte, dice algo que me parece muy importante, que es el espacio es el resultado de la acción social, de las prácticas, de las relaciones. Es soporte y también es campo de acción. Y algo que me parece importante, así, puntual, no hay relaciones sociales sin el espacio, así como no hay espacio sin relaciones sociales. Por otro lado, Delgado plantea como el espacio público en específico como un ámbito donde hay relaciones humanas, pueden ser efímeras, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? O sea, no es que siempre estemos con ellos, son encuentros efímeros, también hay un intercambio de información, pero algo que empieza a surgir para este momento es la movilidad, que yo también dejé de lado en algún momento. Está vertebrado por la movilidad urbana, y el tema de migración es medular, la movilidad. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, por otro lado, esta cita es de Certeau, en su libro La invención de lo cotidiano, y básicamente plantea lo que es lo cotidiano, lo que quiero entender como cotidiano. No es como tal algo que se pueda decir, incluso al final esto dice, lo cotidiano es lo invisible, ¿no? Son las memorias, aquello a lo que nos toca hacer, pero que resulta tan normal, tan cotidiano, tan allí, que a veces pasa desapercibido. Y es por eso que yo quiero recuperar como eso cotidiano, porque en un momento dije, bueno, yo quiero saber de la religión y de la espiritualidad, y quiero saber de lo laboral, y todo eso pasa en la cotidianidad, en una cotidianidad muy distinta a la que yo he vivido y percibo.
La que sigue, por favor. Mi pregunta de investigación también ha tomado muchos cambios, muchas perspectivas, ejes y demás. A este momento, y ya también creo que va a cambiar, porque ya me volví a leer y dije yo, ay, ¿qué estaba yo pensando? ¿Cuáles son las prácticas cotidianas que permiten a los migrantes haitianos integrarse, resistir o adaptarse a las dinámicas sociales y culturales de los habitantes de la alcaldía Tláhuac? Eso de prácticas cotidianas, como que ahorita ya me parece fuera de lugar, pero sí la cotidianidad está dentro de la pregunta de investigación. Sí. Bueno, cabe destacar que esto parte de la metodología cualitativa porque me permite acercarme de manera flexible, reformular, reconstruir, darle un sentido, un significado a las posibles respuestas que yo recupere o pueda analizar, reinterpretar del campo. Pero para hablar del dispositivo hay que hablar de un dispositivo, no de un hecho, sino de algo que se construye. Y entonces aquí recupero algo que el profesor Ríos Miranda dice que es como crear modelos artificiales. Yo le voy más a la otra cosa que es herramientas metodológicas para estudiar un pedazo de la realidad de la migración de Haití, en la alcaldía Tláhuac en específico. Y aunque no representa fielmente, porque creo que el dispositivo se está pensando sí como una máquina para hacer ver, pero cuando yo hablaba de la máquina para hacer ver y como recuperar eso, pensaba en engranajes que a la perfección maquilaban. Y yo creo que en la migración por lo menos yo no puedo estancar el dispositivo y decir así va a funcionar y de esta manera los vamos a pensar, porque cambian, no están, un día están y al otro no, o se mueven. Entonces esta parte de los engranajes me gustaría a mí dejarla de lado, y más que una máquina de hacer ver, es más bien, no voy a representar la cotidianidad fielmente porque mi intervención dentro del campo ya también implica algo, implica cosas, pero sí observarla desde otra perspectiva que no es la estadística, otra perspectiva que no es decir, ah, los migrantes son así o asá, más bien es analizar, reflexionar y escribir a partir de lo que sí puedo hacer y que sí puedo hacer, observar. Entonces, este dispositivo de investigación pretende visibilizar y problematizar la cotidianidad del fenómeno migratorio. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué utilizo? La etnografía. ¿Por qué la etnografía? Porque la principal herramienta es el investigador. Algo que comentaba con Edith hace, no sé si ella se acuerda, pero fue, la principal herramienta eres tú. Tú tienes que estar ahí en el campo, tú tienes que estar acompañando. Porque si bien yo podría hacer entrevistas, incluso quería hacer yo relief maps y cartografías y videos y demás, pues yo no estaba en el campo como tal, estaba en el escritorio pensando cómo era la migración, no viendo la realidad del tema. Y para ello me voy a apoyar de dos herramientas principales, que son la observación participante y el diario de campo. Al principio hice observación, nada más, simplemente, ya después empezó a participar cuando me fui a trenzar el cabello con K. Y entonces ahí como que ya empezó como a participar. Sin embargo, sí he tenido muchos temas respecto al campo. Se hicieron entrevistas a actores clave, personas que previamente ya han trabajado el tema, sobre todo al doctor Tonatiuh y a Jennifer García, quien es estudiante de la maestría en el Colmex. Y más que entrevistas, sí hice una entrevista a un migrante hace poquito, pero más que entrevistas han sido conversaciones informales. O sea, conversaciones que se dan en la banqueta, en el día a día, en el mercado, en el bosque, sobre todo en el bosque me he movido mucho, cerca de el Walmart. Entonces, ahí están, no las recupero en grabación, por ejemplo, pero son importantes porque me han dicho muchas cosas. Y algo en lo que voy como a recuperar después es en la fotografía, que tampoco había visibilizado lo importante que era para mi investigación. ¿A qué sigue? El terreno y el campo de investigación. Para mí, bueno, a partir de lo que vimos con Roberto Manero, el terreno sí implicaba un sujeto, una forma del sujeto. El sujeto del Tláhuac que está permeado por momentos históricos, sociales, que hablan de él. No es nada más el punto geográfico de que Tláhuac esté allí. Y el campo ya permite convertir como esas experiencias en un objeto de investigación. Pero si hablamos geográficamente de coordenadas, porque siempre son necesarias, son 4 puntos los que yo aquí registro.
la alcaldía Tláhuac, para ser precisos la calle Berto Castillo, cerca del bosque de Tláhuac, el centro de Zapotitlán, la unidad de medicina familiar cerca del Walmart de Tláhuac, y debido a esta movilidad, la Comar en noviembre de 2023 cambia sus instalaciones, sus oficinas, a la alcaldía Iztapalapa, en la avenida Año de Juárez y calle 10. Entonces pues ya no están más allí como en esa fotografía, ahora simplemente están como en la que sale aquí, caminando, ya viven en departamentos, en casas, en lugares establecidos. Y este salió por casualidad. Yo iba hacia otro lado, en la alcaldía Coyoacán, muy cerca de aquí, en los campos de fútbol entre Avenida Canal Nacional y la calle Candelaria Pérez, cerca de Cherokee. Ahí juegan fútbol algunos haitianos. Ahora que sigue, por favor. Y entonces, esta parte que yo denomino el escenario ideal rara vez aparece porque para mí ha sido vital. Todo lo que yo pensaba en el campo que me iba a pasar no sucedió, me equivoqué un montón de veces y creo que todavía sigo tomando decisiones a partir de ello. Recupero esta cita de Taylor y Gotham que dice que hasta que no entramos en el campo no sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas. Esa imagen preconcebida que tenemos de la gente que intentamos estudiar puede ser ingenua, engañosa o completamente falsa. Y fue totalmente lo que me sucedió a mí. Si lo ven aquí, el juego de fútbol que se da aquí en Cherokee, si bien es una forma de integración, yo quería ver eso, después se transformó de las disputas y los conflictos a la forma de integración, a la forma de convivencia. Todavía no sabía si era habitar como tal, pero que ya migrantes haitianos y habitantes de Tláhuac, de Iztapalapa o de Coyoacán, en específico de Tláhuac, pudieran convivir, hacer cosas juntos. Y para mí esto fue como impactante, o sea, cómo ellos están jugando fútbol siendo tan diferentes, siendo el idioma una barrera. Entonces como que para mí era wow. Y cuando lo platiqué como hacía a nivel con Emanuel, con Ríos y con Tonatiuh, fue como de, bueno, sí, pero abajo hay un montón de cosas. ¿Se acuerdan del iceberg que yo estaba implicando? Todavía no he hablado de que la migración forzada tiene detrás violencias, tiene detrás abusos, tiene detrás explotación. Y yo no quería ver eso. Como que para mí llamarlos sujetos vulnerables era impensable. Yo misma me fui alejando poco a poco, y es parte de mi implicación, de eso vulnerable, eso violento. Porque pues también me estaba pensando desde donde yo soy investigadora, sí, pero soy mujer. Y entonces me encuentro con que la alcaldía no es tan segura como yo recordaba o yo pensaba. Y sí, estas cosas suceden. El juego de fútbol es como parte de la integración, pero es efímero, no siempre pasa. Y lo que había detrás era lo que también había como que develar, enunciar o conocer para comprender el fenómeno en su totalidad. La que sigue, por favor. Pues finalmente la fotografía ha sido parte vital así de la investigación, como que yo no lo noté hasta este momento que estaba haciendo la parte final de la entrega. Pues es un modo de interpretar, de representar la realidad más que de interpretarla, de conocerla, y ayuda como a la investigación. Las fotos que están viendo son de noviembre de 2024, cuando me fui a trenzar el cabello, de abril, y estas dos de abril en específico son del Día de la Francofonía en la UACM. La primera es de embajadores de Haití, que fue el país invitado, porque hablan francés, es un francés diferente, se llama francés creol o criollo. Sí es diferente, muy diferente, y aquí quiero hacer hincapié a que yo siempre fui acompañada al campo con un intérprete. El licenciado Alejandro Ábrego sabe francés y me ha ayudado como a interpretar estas conversaciones en francés, porque yo no sé francés. Y eso para mí también fue una barrera, como de ¿qué dijo? Incluso hace poquito hice un acercamiento con un migrante y yo le hablaba en inglés, porque era mi forma de decir, yo sé, sí sé, pero no, obviamente no me entendía, él solo sabía francés creol y un poco de español. Por el otro lado tenemos en ese mismo evento a una chica, es parte de la comunidad de mujeres migrantes haitianas en San Lorenzo Tezonco, y fue a vender comida. La perspectiva que yo vi allí de la migración fue diferente, y empezó a ver entonces volteé a ver que no hay una sola forma de migración ni un solo sujeto en la migración.
hay diferentes formas de verlo. Aquí tengo pues 3 fotografías más. La primera es en abril, es una chica y está en el Metro Olivos. La siguiente es igual, es en el metro, esta es en la estación Nopalera. La tercera es de enero, esta chica iba saliendo del juego de fútbol aquí en la alcaldía Coyoacán. Aquí sigue. Y bueno, ya casi para finalizar, en febrero del 2025 me hicieron llegar esta fotografía. Es de un residente de la Ciudad de México. Y ayer justamente con esta mención de la profesora Ana de ¿por qué no dejas que ellos te manden las fotografías? Que era algo que la profesora Edith ya me había comentado. Yo lo intenté, pero pues no se pudo. Hasta que hace poquito uno de los migrantes me mandó, no fue una foto, fue un video de él mismo, no lo voy a sacar aquí, pero también me mandó el video del carnaval en Zapotitlán. Esta foto de acá está tomada por un migrante haitiano y al lado está el migrante haitiano, se llama T, por motivos de ética le vamos a poner solamente T, pero es tan diferente y ahí a lo mejor yo cometí el error de crear un campo artificial debido a la violencia, debido a la vulnerabilidad, debido a mi propia implicación de decir, ok, sí, te voy a llevar a la parroquia y al templo mayor, porque ahí estoy segura. Digo yo acompañada y yo sé de mis cosas, entonces conmigo. Fue así como por casualidad. Yo venía de haber tratado de hacer con las mujeres que ahora se encuentran en la calle Alberto Castillo, que simplemente tienen como negocios informales de trenzado de cabello y de venta de artículos de higiene, una entrevista, pero recibí negativas así como de no, mañana, y el otro día no, mañana. Entonces esto fue por casualidad. Justamente me pasó algo muy raro. Cuando yo conocí a T, yo pensé que era oriundo de Zapotitlán. Y hasta le dije a mi acompañante, pues ¿cómo crees? O sea, él se ve como una persona de aquí. Y en el juego de fútbol también conocí a una chica que parecía migrante y hasta le dije, oye, ¿tú eres migrante? Y me dijo, no, yo soy de aquí. Y entonces ahí me encontré con otra cosa. Podía yo confundir quiénes eran migrantes de quiénes no eran migrantes. Le pregunté a T, oye, ¿cómo te la estás pasando? Y aquí nos dimos cuenta de la barrera del idioma porque pues, él no sabía español como tal. T tiene 60 años. Es enfermero, salió de Haití por problemas políticos, lo amenazaron y de ahí viaja a República Dominicana y de allí viaja hasta acá a México en avión. Tiene residencia permanente y así como que en mi cara con luz neón, no es el tipo de migración que el INEGI, que otros institutos dicen que ha llegado a la alcaldía o que ha llegado a la ciudad. Y entonces aquí entra en conflicto. Pero lo bueno del conflicto es que puedes resolverlo después. Sí. Y justamente eso es lo que voy a hacer. El trabajo sigue en proceso, en construcción. Ha sido un año de repensar cosas, de reflexionar cosas. Y creo que en un principio sí era como muy de las significaciones imaginarias sociales. Después volteé a ver los afectos, lo que se sentía, ¿no? Y a este punto a lo mejor ya puedo empezar a armar otra cosa que tenga que ver con ambos, porque para mí están presentes en la migración. Y eso sería. Pues bueno, muchísimas gracias, compañera. Podemos pasar a escuchar de mano. Sí, claro, gracias. Muchas gracias, María, por invitarnos a tu lector. Y de igual forma que lo hice anteriormente, voy a seguir la misma estructura, ¿no? Me gustaría contarte 4 o 5 aspectos. Primero, brevemente, comentar que los avances de María dentro de la lectura que yo hago, para mí exponen un planteamiento sobre el fenómeno que investiga, abren líneas para pensar y reflexionar sobre su trabajo, además de que visibiliza elementos muy interesantes, como las dinámicas entre los migrantes y los mexicanos en el espacio público, porque visibiliza dinámicas tensas donde aparece la exclusión y lo que comentaba, la violencia. También visibiliza un elemento que se me hace muy interesante, que es el de las sensorialidades,
¿no? Que a pesar de que no lo desarrolla, lo pone ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, de la misma forma, presenta un recorrido sobre la construcción de su dispositivo y su experiencia en el campo, y cierra con una pregunta que abre una vertiente para profundizar sobre sus implicaciones, que es el tema de la violencia, ¿no? Y que ahorita fue desarrollando, profundizar un poco más de lo que esperaba, ¿no? Bueno, pues al igual que con Daniela, mi aportación como lector externo está centrada en acompañarte para que tú puedas pensar de manera compleja los mecanismos políticos que protegen las fronteras y sus producciones en las subjetividades de los migrantes y de los mexicanos. Entonces mi objetivo es que tú en tu ICR logres incorporar un apartado donde hables de forma histórica, situada y compleja de la conformación de la frontera como un mecanismo político que protege, o que se protege para evitar que los migrantes lleguen a donde quieren llegar, ¿no? Y bueno, pues esto lo hago porque me interesa que al realizar eso tú tengas elementos analíticos que te ayuden a identificar y pensar la experiencia de la cotidianidad de los migrantes, sus formas de adaptación y la forma en cómo reconstruyen el espacio y sus relaciones. Pues en tus avances, parte de lo que expones, porque expones varias cosas, ¿no? Mencionas la llegada de Obama de 2009 a 2017 con un momento de apertura, ¿no? Para la migración haitiana. Después pasas al periodo de Trump, con el inicio de un entorno más violento para la migración, y llegas a Biden, donde mencionas que aparece la persecución. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, cuando hablas de la llegada de Obama, en lo que refiere a migración en general, en tránsito en México, no es un periodo donde hay una cantidad enorme de artículos. Lo que muestran son las diferencias entre el discurso de la política migratoria mexicana, que es un discurso que exalta el respeto por los derechos humanos, y la realidad, ¿no? Porque hay una constante vulneración de los derechos humanos, ¿no? Es donde se menciona también que hay un recrudecimiento de la securitización. Y en ese sentido, también en ese periodo, pues lo que está operando es la necropolítica, que son los vínculos entre las autoridades del crimen organizado, y donde se generan, y hay también muchos artículos que mencionan el secuestro, la extorsión y el asesinato de migrantes, ¿no? Y haces, como comentaba en un principio, haces un señalamiento importante, para mí bastante interesante, que en mi caso me deja con ganas de leer más sobre ese tema. Entonces, te cito rápidamente, ¿no? Un par de párrafos, ¿no? También nos invita a sentir más allá del solo pensar. Tenemos contacto corporal con otros a través de gestos, de olores, de sabores, y podemos vernos reflejados o no en estos. Pasas otro párrafo. Hay que tomar en cuenta ciertos momentos de nuestra vida diaria que no se registran de manera lógica o lineal, pero que son igualmente importantes. Es casi como si quedara un registro en nuestra memoria, que después llega y se activa con un aroma, sabor o imagen. Nuestros sentidos entran en ese momento como un recordatorio de aquello que pudiera parecer olvidado. Bueno, se me hace muy interesante porque no hay muchas investigaciones que aborden el tema de la migración desde los y bueno, rápidamente ya para ir cerrando, me gustaría comentar algo sobre la violencia que tiene que ver con un aspecto constitutivo para mí de la migración en tránsito. Yo me acuerdo que cuando estuve en un albergue, pues a Puchán, en algún momento yo les daba terapias, casi nadie quería terapia. Una vez la coordinadora me dijo que le diera terapia. Resultó que ese no era un migrante, era una persona que lo habían deportado porque estaba en Estados Unidos, y ya comentando, salió que pues entre que podría ser pollero, entre que podría haberse dedicado a cuestiones ilícitas, y entre ellas estaba el asesinato, ¿no? Entonces cuando pasó eso, pues yo en un albergue, en un lugar cerrado, con él hablando de su experiencia en el asesinato, pues por supuesto que me aterroricé, ¿no? Sin embargo, no le iba a enseñar que estaba aterrorizado, pero pues él lo notó, ¿no? Yo le tenía que dar a firmar algo, y cuando se lo di a firmar había un bloquecito aquí, y entre ese con lápices y cosas, y había unas tijeras. Entonces le dije que firmara algo, y agarré el bloquecito, lo puse a este lado, y entonces él se me quedó viendo, se rió y me dijo: me gusta que me tengan miedo, ¿no? Y bueno, eso. Y luego llegó un punto, ya después de muchos años, un par de años, tuve la oportunidad de
hacer un taller para el ACNUR que iba enfocado para personas que trabajaban en los albergues. Y lo que lo estaban haciendo porque habían identificado en sus términos un desgaste emocional. Eso que había hecho que las personas, o las personas que laboraban en los albergues, ya no quisieran ir a trabajar, no se ausentaran, tuvieran una actitud distinta, ¿no? Y lo que salió, yo hice ese taller junto con otra persona, pero enfocándome en esa experiencia, porque lo que yo identifiqué en ese momento, que después pude ir nombrando a partir de un seminario que nos dio él, fue nombrar y decir que no quería asistir, porque no me gustaba asistir al albergue, ¿no? Y entonces fue la apertura para poder pensar por qué no quería asistir, ¿no? Y entre eso salió, pues claro, ya momentos después que pues estaba asustado, tenía miedo de ir, porque ahí yo me sentí expuesto, ¿no? Expuesto igual que los migrantes a que me asesinaran, que me mataran, que lo que sea. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, en el caso del taller, lo que ocurrió fue que estas personas que trabajan en los albergues tienen, como trabajadores humanitarios, tienen un ideal del trabajador humanitario, y ese ideal, en sus palabras, y muchas otras, tiene que ver con una coraza que se hacen para sentirse vulnerables, porque no pueden mostrarse vulnerables porque no serían buenos trabajadores humanitarios, ¿no? Entonces, la cuestión con esto que quiero comentar sobre la violencia es que a todos nos impacta, ¿no? Y la cuestión es decir, bueno, ya no es solo comentar cómo la violencia impacta o repercute en los migrantes, sino cómo la violencia que viven los migrantes y de las que son parte constantemente impacta y repercute en la persona que se acerca a los migrantes y quiere acercarse, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso lo que yo he observado es que pasa es que tendemos, ¿no?, a evitar nombrar esa violencia, a no decir que nos asusta estar con ciertos tipos de migrantes, ¿no?, a no decir que tenemos miedo. Y eso va generando que nos apartemos del fenómeno. Entonces, en la medida que uno puede ir nombrando su propia vulnerabilidad, como lo hace en ese momento, creo que se abre la posibilidad de pensar en muchas cosas. Bueno, eso, y ya para concluir, pues a mí me parece un muy buen avance, sobre todo porque planteas los temas que vas a ir desarrollando, además de que vas visibilizando aspectos muy interesantes de las condiciones de la vida de los migrantes y de sus interacciones. Y yo creo que para hacer eso se requiere no solo de sensibilidad, bueno, que es parte de eso, sino de mucha intuición, ¿no? Y porque vas identificando cosas que están latentes, cosas que están invisibilizadas, y yo creo que esa intuición y esa sensibilidad es lo que desarrolla. Entonces, si bien hace falta profundizar algunos aspectos y algunos temas en la realidad sociopolítica de la migración irregularizada, no quiero dejar de felicitarte, y yo creo que eso es muy, muy buen trabajo. Muchas felicidades. Pues bueno, el profesor Ríos Miranda mandó unos breves comentarios, muy breves, ¿verdad? Sí. Se puede visualizar la construcción del dispositivo de investigación a partir de la etnografía, la observación participante y la fotografía. Y en general es un buen trabajo, redacción clara y sencilla, que posibilita una escritura estructurada, planteamiento y metodología de aproximación al campo son pertinentes. Pasemos ahora con, por favor. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para...? No, ya, ahí vamos bien. Para medir. No va a ser tan breve, pero sí va a ser bien. Yo sé que están cansados. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades por el coloquio. Qué ganas de estar acompañándonos aquí desde el inicio, pero pues estamos ya hacia la última fase del trimestre y es un momento complicado, pero los felicito mucho que ya lograron el primer día a pesar de los cambios y demás. Bueno, otra felicitación muy sentida, muy grande para María,
porque ya cumplimos un año de este equipo de trabajo y bienvenido al maestro Manuel Pontones. Me da muchísimo gusto que se incorpore a este equipo de diálogo, de aprendizaje colectivo, ¿no? Siempre, ¿no? La asesoría de tesis es también un aprendizaje para quienes tenemos la oportunidad de asesorar, acompañar y dialogar, así que muchas gracias. Y muchas felicidades por tu avance, María. Yo leo un texto y con la presentación me quedan otros aspectos más claros, ¿no? Pero leo un texto que coincido con el profesor Ríos, con una fortaleza que es la escritura muy clara, ordenada. Hay un cambio muy grande de las anteriores, no porque los anteriores no fuesen claros, sino porque en este sí se ve el esfuerzo de sintetizar, ¿no? Y de, digamos, no como abrirse por las ramas, sino focalizar la escritura. Y eso sí lo vi, así que lo lograste. Muy bien. Y bueno, también hay un esfuerzo, yo te escucho y te leo digamos, con nuevas aristas, nuevas preguntas. Creo que el diálogo con Emanuel también ha sido muy fructífero para mirar esta violencia y esta complejidad, estas otras, digamos, dinámicas y contextos macro sociales que están ahí en esa relación micropolítica, donde es un gesto, una mirada o la presencia de los migrantes haitianos, ¿no? Y sin embargo, vemos como lo evidente, pero hay que problematizar a fondo esas escenas. Yo creo que tu texto ahora ya da cuenta, ¿no? Ya empieza a dar cuenta de manera más compleja del fenómeno de la migración. También hay un avance importante en el trabajo de campo, ¿no? Donde urgía, nosotras detectábamos la necesidad, ¿no? Ya lo dijiste muy bien cuando dices, ya no de diseñar desde el escritorio, sino de volcarte sobre el campo, estar ahí en el campo, tratar de dialogar, ¿no? Reflexionar el acompañamiento de un traductor, ¿no? Reflexionar que la conversación informal a veces no le damos como un estatuto epistemológico de producción de conocimiento, porque es informal, pero ¿qué es informal y qué es formal, ¿no? En la conversación, ¿no? O sea, aquí creo que hay que pensar más complejamente la técnica de la entrevista cuando el mismo fenómeno social no nos permite o no es tan fácil hacer entrevistas. Uno puede decir, voy a hacer entrevistas, sí, pero das al campo y resulta que no puedes hacer entrevistas por múltiples razones, ¿no? Que aquí has expuesto muy bien. Entonces, yo creo que hay que darle un estatuto de mayor valor epistemológico a la conversación que denominas informal, ¿no? ¿Qué puedes conversar, qué intercambian, en qué momentos, por qué o no ceden a dialogar contigo, ¿no? Yo creo que estos recorridos que has hecho y estos cambios que muestra, que se mueven de un lugar a otro, te está mostrando la importancia de hacer un traje a la medida del trabajo de campo, un traje a la medida metodológico. No es la etnografía común de tú te insertas en un espacio fijo, sino más bien recorres el campo conforme van recorriendo ellos, conforme ya no es el bosque, ya no es la calle Heriberto Castillo, iba a decir que ya no es la calle, ya no es la calle Heriberto Castillo, ya no es el bosque, ahora es la estación del metro, ahora es, o sea, este recorrido te obliga a ti a moverte, a hacer móvil esa observación, esos diálogos, esa conversación. Y yo creo que algo que ha salido a cuenta, pues en efecto, es el uso de la fotografía en la investigación social, no solo como una ilustración, sino como una producción visual que te permita quizás hacer un archivo visual del proyecto, María. O sea, para que muestres la riqueza de cómo se van moviendo los migrantes haitianos por Tláhuac y por algunos otros lugares periféricos
a Tláhuac, ¿no? Entonces creo que la producción de ese archivo visual sería una aportación súper rica, que puedes convertir en una exposición, que la puedes devolver a ellos, que puedes dialogar con ellos para ver qué narrativas se producen a través, ¿no?, de ese material visual. Creo que ya tienes imágenes muy interesantes y muy importantes, pero podrías tener más. Y de ahí se abre, ¿no?, se apertura la posibilidad de lo que conversábamos alguna vez, de que ellos te envíen fotografías de esos lugares donde, por diversas razones, ahorita voy a llegar a ese tema, tú no puedes llegar o no quieres llegar también, ¿no? Porque la etnografía no se trata como si es a costa de la seguridad, no, momento, ¿no? Y creo que hay un tema acá que no hemos, que hemos identificado, pero que no le hemos dedicado la suficiente atención para problematizar, y que Manuel cerraba con esto, que es el reconocimiento y el nombrar la vulnerabilidad, el miedo, la inseguridad cuando hacemos trabajo de campo, ¿no? No siempre nos relacionamos con el campo con total seguridad, ¿no? A lo mejor hay, no digo a lo mejor, hay pasión, hay interés y hay deseo de conocer en María, pero también hay miedo y riesgos, y no es irreal, ¿no? Entonces, creo que ese lugar de qué sentimos y cómo nos relacionamos con el campo emocionalmente, creo que debe tener otro lugar fundamental en la producción de conocimiento. Porque no solamente recupero estas nociones que tú trabajas muy bien aquí en el documento, del espacio del efebrero, el espacio percibido, el espacio vivido y el espacio concebido, no solo de los migrantes, sino también el de quienes los tienen. ¿Cómo perciben ahí el espacio? Tú hace rato comentabas, ¿no? No es el Tláhuac, no es tan seguro como yo lo recorría en mi imaginario cotidiano de todos los días, ¿no? Porque a lo mejor tengo una ruta bastante establecida de la que no me salgo, voy y regreso, de mi casa a la UAM, de la UAM a la casa y se acaba, ¿no? Pero descubrir otro Tláhuac vivido, practicado por los migrantes, abre o revela otros modos de hacer el espacio, ¿no? Entonces creo que el espacio que estudiamos no solamente es de los sujetos, sino sobre todo cuando tú en esta investigación perteneces a Tláhuac, vives en Tláhuac, ¿no? Entonces creo que hay una mirada dialógica en términos de pensar el espacio tú también, y eso cómo lo vives y lo percibes tú configura las relaciones que estableces con los migrantes y las oportunidades que produces, porque le decía en algún momento también que en la investigación no están las oportunidades esperándonos para hacer la investigación, hay que ir a producirlas, hay que intencionarlas, hay que estar ahí, ¿no? Que nuestra presencia haga ruido y que nos acerquemos, y aunque nos baten o aunque no, como ha pasado, ¿no? Como abrir otras, como aperturar esas oportunidades, ¿no? Entonces, eso me lleva, María, a plantear también la necesidad de problematizar esta mirada sobre la vida cotidiana de los migrantes en Tláhuac desde el género y desde necesariamente porque tú te estás acercando a una población compuesta por hombres, mujeres y niñas, ¿no? Niñezas. Y tú como mujer estamos viendo claramente como esa, o sea, el hecho de hacer etnografía, que no es un defecto ni la hacen menos válida ni nada, pero la necesidad de ir acompañada, hay que decirlo, hay que nombrarlo, ¿no? Cómo ha configurado el campo ante una situación donde al menos percibes riesgo, ¿no? Entonces creo que hay que darle ese lugar y, como dice Emanuel, nombrar ese miedo y reconocerlo, ¿no? Eso no significa como aventurarte a ir a donde no puedes ir. Por eso creo que hay otras estrategias, como audios que te pueden enviar, porque todos traen celular, audios que te pueden enviar, como pedirles ciertas pautas, ¿no? De
¿qué haces en tu vida? Mándame algunas imágenes o algunas grabaciones, ¿no? De algo que te pase en el día, que te gustó, que no te gustó, que te desagradó, algo que lograste, o los problemas que enfrentaste el día de hoy. O sea, creo que se pueden producir materiales de distintas maneras para lograr sortear también pues esas imposibilidades que tampoco vamos a, digamos, tampoco hay que situar la etnografía también en las condiciones reales de posibilidad de la investigación, ¿no? Vas al segundo año, entonces tampoco es una investigación de una etnografía tan profunda, por eso hay que recorrer los espacios con ellos en todas las oportunidades que se puedan, ¿no? Y creo que la fotografía te va a permitir documentar y hacer ese archivo visual de esa etnografía móvil, ¿no? Que te están exigiendo los migrantes, ¿no? No la pones tú, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar y hay que pensar esto de la imagen, insisto, como la posibilidad de hacer un archivo visual que se cruce con las narrativas que producen esas imágenes en los migrantes, ¿no? Ahora, creo que las categorías teóricas también hay un esfuerzo conceptual que está en proceso, ¿no? Y que ahí hay que trabajar. O sea, yo identifico digamos, la construcción de la delimitación teórica como una urgencia del proyecto, porque te va a permitir también jugar con las categorías teóricas para potenciar tu propia etnografía, porque no vamos a observar sin recursos heurísticos, ¿no? Sin categorías teóricas. Vamos pensando lo que vamos observando y dialogando con ello. El juego, por ejemplo, yo te recomendaba el Homo Ludens de Huizinga, porque me parece que el juego, observar el juego es todavía mucho más complejo y puede ser una escena, esa escena lúdica del fútbol entre migrantes y personas tlahuenses, ¿no? Puede darnos mucha luz, puede ser problematizado de manera más compleja acerca de las normas, las formas de interacción, las ventanas que se abren, esos impases en la vida cotidiana donde a lo mejor después ya no se hablan, pero el juego permite ciertas interacciones, ¿no? Entonces creo que estos materiales etnográficos, tanto visuales como narrativos, que ya avanzaste, la experiencia del prensado, ¿no? Ya van configurando un campo que hay que leer a la luz también de los ejes teóricos para que vayas potenciando esa mirada analítica sobre los datos empíricos, ¿no? Bueno, lo demás creo que hay que trabajar mucho, insisto, sobre, pues va muy bien, pero creo que ya hay que tomar decisiones, eso es lo que quiero decir, ¿no? Creo que ya es momento de tomar decisiones de orden teórico metodológico para que puedas dar un salto todavía más grande del que ya has dado. Yo me siento muy orgullosa y feliz. Muchas felicidades. Bueno, con esta participación, con esta participación cerramos esta intervención y también el coloquio de la generación 16 de la maestría. Compañeros, compañeras, y pues nada, a los presentes y ausentes también muchísimas gracias por hacer posible esto y bueno, escucharnos.